En una fría noche bogotana, cuando la leyenda del fútbol Carlos Valderrama le entregó su abrigo a una niña temblorosa en la calle, no sabía que estaba a punto de descubrir el secreto más doloroso de su vida. Lo que comenzó como un simple acto de bondad desencadenaría una búsqueda que había durado 20 años, llevándolo cara a cara con un pasado que creía perdido para siempre. La lluvia caía como lágrimas sobre el asfalto de la Candelaria, transformando las calles empedradas en espejos oscuros que reflejaban las luces amarillentas de los faroles. Carlos manejaba lentamente su Toyota por la avenida Jiménez, el motor ronroneando suavemente mientras observaba la ciudad que lo había visto crecer. Acababa de salir de una cena benéfica en el Hotel Tequendama, donde había firmado camisetas y balones para niños de escasos recursos, pero algo pesado se asentaba en su pecho, como siempre después de estos eventos. A los 58 años, el cabello dorado que una vez ondulaba como una melena de león, ahora se había vuelto plateado, pero sus ojos conservaban esa chispa que había encantado a multitudes en estadios de todo el mundo. Esta noche, sin embargo, esos ojos se veían cansados, nostálgicos. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña se encogía contra la pared de una tienda cerrada, envuelta en trapos mojados que apenas la protegían del frío penetrante de la madrugada bogotana. Incluso desde su carro, Carlos podía ver los temblores que sacudían su cuerpo delgado. Parecía tener unos 16 años, con cabello oscuro pegado al rostro por la lluvia y ojos que brillaban con una mezcla de desafío y desesperación. Sin pensarlo 2 veces, Carlos detuvo el carro y bajó. La lluvia le empapó inmediatamente los hombros de su traje elegante. «Niña», le gritó suavemente por encima del ruido de la lluvia, «¿estás bien?». La chica levantó la cabeza bruscamente, sus músculos tensándose como si estuviera lista para correr. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, y en ese momento algo extraño sucedió. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió la columna del exfutbolista. Había algo en esa mirada, algo familiar que no podía ubicar, como un eco de una canción olvidada. «No necesito nada», murmuró la chica, pero sus dientes castañeaban violentamente, delatando sus palabras. Carlos se quitó su abrigo de cachemira negro, el mismo que había usado en la cena, tibio aún por el calor de su cuerpo. «Toma esto», dijo extendiéndoselo. La chica retrocedió presionándose más contra la pared húmeda. «No acepto limosnas». «No es limosna», Carlos sonrió, acercándose despacio. «Es humanidad». Por un momento, solo se escuchó el tamborileo, constante de la lluvia sobre el techo de lámina de la tienda. Los ojos de la chica se movían entre el abrigo y el rostro de Carlos, como si tratara de descifrar algún enigma. Finalmente, con movimientos cautelosos, extendió las manos y tomó la prenda. El abrigo le quedaba enorme, envolviendo su figura menuda como un abrazo protector. Y mientras se lo ponía, Carlos sintió algo que no había experimentado en años. La extraña sensación de que el destino acababa de poner algo importante en su camino. Carlos no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de la chica en la calle. Esos ojos oscuros que parecían guardar secretos demasiado pesados para alguien tan joven. A las 4 de la madrugada, se rindió al insomnio y bajó a su estudio, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías de su carrera futbolística y recuerdos de una vida vivida bajo los reflectores. Pero esta vez, sus pasos lo llevaron hacia el armario del fondo, donde guardaba las cosas que dolían demasiado para mirar con frecuencia. Sus dedos temblaron ligeramente mientras abría la caja de cartón que no había tocado en meses. Dentro, envueltos en papel de seda amarillento, estaban los álbumes familiares de su infancia. La primera fotografía lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba él, a los 12 años, sosteniendo en brazos a una bebé de apenas 6 meses. Esperanza, su hermana menor, con esos mismos ojos oscuros que había visto esa noche en la calle, pero llenos entonces de la inocencia que solo conocen los niños que crecen rodeados de amor. «Mi pequeña futbolista»,
murmuró Carlos recordando cómo solía sostener una pelota diminuta mientras Esperanza gateaba por toda la casa en Barranquilla. Incluso entonces, cuando él ya empezaba a destacar en las divisiones menores del Junior, ella era su mayor admiradora, aplaudiendo cada vez que él practicaba toques en el patio. Pasó la página y ahí estaba la última foto que tenían de ella. Esperanza a los 6 años, con una sonrisa desdentada y el cabello recogido en 2 colitas, vestida con el uniforme del Colegio San José. Era 1995, y Colombia sangraba por todas sus heridas. Los paramilitares controlaban barrios enteros, las FARC secuestraban en las carreteras, y el narcotráfico había convertido ciudades enteras en campos de batalla. Carlos recordaba vívidamente esa mañana de octubre. Su padre había ido a dejar a Esperanza al colegio, como todas las mañanas, pero esa vez no regresó solo. El carro había aparecido volcado en una cuneta a las afueras de Barranquilla, con manchas de sangre en el asiento trasero y ningún rastro de la niña. Los secuestradores nunca pidieron rescate. Nunca hubo llamadas telefónicas, cartas o pruebas de vida. Esperanza simplemente se desvaneció como humo en el viento de la violencia colombiana, llevándose consigo la risa de la casa de los Valderrama y dejando un silencio que 20 años no habían logrado llenar. Carlos cerró el álbum y se hundió en su sillón de cuero, sintiendo el peso familiar de la culpa asentarse sobre sus hombros. Mientras él se convertía en estrella internacional, ganando títulos y conquistando multitudes, su hermana pequeña permanecía perdida en algún rincón oscuro del país que él representaba con orgullo. La lluvia había parado, pero el eco de aquella mirada en la calle seguía resonando en su mente como un grito ahogado pidiendo ayuda. Sofía había sobrevivido en las calles de Bogotá durante 3 años aprendiendo una regla fundamental: nada bueno viene sin precio. Por eso, mientras se ajustaba el abrigo de cachemira que aún conservaba el aroma a colonia cara del hombre que se lo había dado, sentía crecer en su pecho una inquietud que no podía nombrar. El refugio Sagrado Corazón era un edificio de ladrillo, rojo escondido entre las casas deterioradas del barrio Egipto. Sofía llegó allí cuando el sol comenzaba a asomarse entre las montañas que rodeaban la capital, esperando encontrar un plato de aguapanela caliente y tal vez un lugar donde dormir sin que la molestasen. Hermana Magdalena, una mujer robusta, de unos 60 años con ojos bondadosos, detrás de lentes gruesos, la recibió en la puerta como siempre, pero esta vez su mirada se detuvo en el abrigo. «Dios santo, niña», murmuró la religiosa, «¿de dónde sacaste esa ropa?». Antes de que Sofía pudiera responder, Camilo, un chico de 17 años con cicatrices de navaja en los brazos, se acercó silbando. «Miren lo que se consiguió las...». «Princesa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto te pagaron por eso, Sofía?». «No es lo que piensas», murmuró ella, pero las palabras sonaron débiles incluso para sus propios oídos. «Un abrigo así cuesta más de lo que cualquiera de nosotros ve en un año», continuó Camilo tocando la tela con dedos ásperos. «¿Quién fue? ¿Algún político? ¿Un empresario? Sabes que esos tipos nunca dan nada gratis». Sofía sintió las miradas de los otros chicos clavarse en ella como dagas. En la calle, la envidia podía ser tan peligrosa como el hambre. «Me lo dio un hombre cerca de la Candelaria», explicó, odiando cómo su voz temblaba. «Solo porque tenía frío. Y no te pidió nada a cambio». La voz de Camilo goteaba incredulidad. «Nada». Hermana Magdalena intervino con firmeza. «Basta, Camilo, ve a ayudar en la cocina». Luego se dirigió a Sofía con voz más suave. «Hija, ¿estás segura de que estás bien? A veces la gente que da regalos caros...». «Estoy bien», cortó Sofía, pero mientras seguía a la monja hacia el comedor, no pudo evitar preguntarse por qué un extraño le habría dado algo tan valioso. En su mundo, la generosidad sin condiciones era más rara que la lluvia en el desierto, y algo en los ojos de ese hombre, algo familiar y doloroso, seguía inquietándola como una canción a medio recordar. 3 días habían pasado desde el encuentro, en la lluvia, pero Carlos no podía sacarse de la mente la imagen de esos ojos oscuros. Cada mañana se despertaba con la misma sensación urgente, como si hubiera olvidado algo importante que tenía que hacer.
Finalmente, no pudo resistir más. Manejó hasta la Candelaria en su Toyota, pero esta vez sin la elegancia de la noche, lluviosa. Llevaba jeans desgastados y una gorra de béisbol que ocultaba su cabello inconfundible. No quería llamar la atención, solo quería encontrarla. La tienda donde la había visto estaba cerrada, con las cortinas metálicas bajadas y grafitis frescos garabateados sobre la pintura descascarada. Carlos se quedó allí parado unos minutos, sintiéndose ridículo. ¿Qué esperaba? ¿Que ella apareciera mágicamente en el mismo lugar? ¿Busca a alguien, jefe? Una voz áspera lo sobresaltó. Carlos se volteó y vio a un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y las manos manchadas, de grasa. Vendía dulces y cigarrillos desde una carretilla oxidada. «Hay una chica», comenzó Carlos, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Como de 16 años, cabello oscuro. Estaba aquí hace 3 noches». El vendedor lo estudió con desconfianza. «¿Y usted es solo alguien que quiere ayudar?» «Ajá». El hombre escupió en el suelo. «Mire, señor, por aquí pasan muchas peladas perdidas. Si no es policía o trabajador social, mejor váyase. Esas niñas ya tienen suficientes problemas, sin que extraños las anden buscando». Carlos sintió una punzada de frustración. «Le di mi abrigo cuando llovía. Solo quiero asegurarme de que esté bien». Algo en el tono de Carlos debió convencer al vendedor, porque su expresión se suavizó ligeramente. «Ah, usted es el del abrigo elegante». «Sí, me contaron de eso». Hizo una pausa considerando. «La pelada de la que habla se llama Sofía. A veces viene por aquí, pero no es de las que se quedan en un solo lugar. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Pruebe en el Refugio Sagrado Corazón, arriba en Egipto, o en la biblioteca Luis Ángel Arango. Los días de lluvia, pero oiga». El hombre se acercó más, bajando la voz. «Esa niña ha visto cosas feas, ¿me entiende? No confía en los adultos fácilmente». Mientras Carlos se alejaba caminando por las calles empedradas, sintió que cada paso lo llevaba más profundo en un laberinto que no entendía completamente. No era solo caridad lo que lo movía, era algo más primitivo, más urgente. Como si el tiempo se estuviera agotando para algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. El vendedor lo observó alejarse, meneando la cabeza. Había algo en ese hombre que le recordaba a los padres desesperados que aparecían por el barrio buscando hijos perdidos. La biblioteca Luis Ángel Arango se alzaba como un refugio de conocimiento en el corazón histórico de Bogotá. Carlos no había pisado sus pasillos desde sus días de estudiante, pero ahora caminaba entre las estanterías con un propósito que lo consumía desde adentro. No había venido a buscar a Sofía, aunque parte de él esperaba encontrarla leyendo en algún rincón silencioso. Había venido porque las palabras del vendedor de dulces resonaban en su cabeza como campanadas. Esa niña ha visto cosas feas. Y de repente, Carlos necesitaba entender qué cosas feas habían marcado a Colombia durante los años en que Esperanza desapareció. En la sección de hemeroteca, se instaló frente a una mesa de madera gastada con pilas de periódicos amarillentos de 1995. Los titulares lo golpearon como puñetazos. Masacre en Trujillo deja 40 muertos. Paramilitares toman control de Barrancabermeja. 200 niños secuestrados en lo que va del año. 200 niños. Carlos sintió que las manos le temblaban mientras pasaba las páginas. Había estado tan concentrado en su carrera, en los entrenamientos con la selección, en los partidos que definían su futuro, que había cerrado los ojos a la realidad que se desangraba a su alrededor. Mientras él brillaba en las canchas del mundo, Colombia enterraba a sus hijos. Una fotografía lo detuvo en seco. Era de un operativo de rescate en las montañas de Antioquia, donde habían encontrado un campamento abandonado con evidencia de menores retenidos contra su voluntad. En la imagen, soldados examinaban ropa infantil dispersa entre los escombros de chozas quemadas. Entre los objetos rescatados, Carlos reconoció una muñeca de trapo que se parecía inquietantemente a la que Esperanza cargaba a todos lados.
Muchos de estos niños nunca aparecieron. Leyó en voz baja el pie de foto. Se estima que fueron trasladados a otras regiones o vendidos a redes de adopción ilegal que operaban desde ciudades principales como Bogotá y Medellín. Carlos cerró los ojos, sintiendo cómo una verdad terrible tomaba forma en su mente. Los grupos armados no solo secuestraban por dinero, también alimentaban un mercado negro de menores que se extendía por todo el país. Niños arrancados de sus familias, sus identidades borradas, sus historias reescritas. Encuentro lo que busca. Una voz suave lo sobresaltó. Carlos levantó la vista y vio a una bibliotecaria mayor, con cabello gris recogido en un moño y ojos bondadosos detrás de anteojos. «Busco a alguien que desapareció hace 20 años», respondió sin pensarlo. La mujer asintió con comprensión. «Todos buscamos a alguien de esos años, señor. Todos». Carlos había pasado 4 días merodeando por los alrededores del refugio Sagrado Corazón, sin éxito cuando la encontró. No estaba en el refugio, sino 3 cuadras más abajo, sentada en los escalones de una iglesia abandonada, con el brazo izquierdo envuelto en trapos manchados de sangre. Incluso a distancia, reconoció el abrigo. Su abrigo. Pero ahora tenía una rasgadura en la manga y manchas que no habían estado ahí antes. Sofía la llamó suavemente, acercándose despacio para no asustarla. Ella levantó la cabeza bruscamente y Carlos vio que tenía un corte en la mejilla y los ojos hinchados de llorar. «Usted otra vez», murmuró, pero esta vez sin la desconfianza de antes. Parecía demasiado cansada para huir. «¿Qué te pasó?». Carlos se sentó en los escalones a una distancia prudente, notando cómo ella protegía su brazo herido. «Nada que no haya pasado antes», respondió Sofía, pero su voz se quebró al final de la frase. Carlos observó la sangre que traspasaba los trapos. «Eso necesita puntos. Hay un médico que conozco cerca de aquí, el doctor Ramírez. Atiende a... La gente del barrio no hace preguntas». Sofía lo miró con sorpresa. «¿Por qué me ayudaría otra vez? Ya me dio el abrigo. Porque...». Carlos buscó las palabras correctas. «Porque alguien tiene que hacerlo». La caminata hasta la consulta del doctor Ramírez fue silenciosa, pero Carlos notó cómo Sofía cojeaba ligeramente y se detenía cada pocas cuadras para recuperar el aliento. Cuando llegaron, el médico, un hombre corpulento con bigote gris, lo recibió sin hacer preguntas, tal como Carlos había prometido. «Necesito limpiar esto bien», explicó el doctor mientras desenvolvía cuidadosamente el brazo de Sofía. «Va a doler un poco». Cuando la tela cayó, Carlos sintió que el mundo se detenía. Allí, en el antebrazo de Sofía, debajo de la herida fresca que el doctor comenzaba a limpiar, había una cicatriz antigua, pequeña, en forma de media luna, justo donde él recordaba que Esperanza se había cortado con un cristal roto cuando tenía 5 años. La misma cicatriz que él había besado para que no doliera. La misma que había dibujado en cientos de carteles de búsqueda. La misma que llevaba 20 años buscando. Carlos se aferró al respaldo de la silla, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía explicar. Y cuando Sofía lo miró con curiosidad, él tuvo que apartar la vista para que ella no viera el reconocimiento devastador que acababa de partirle el alma en 2. «¿Está bien, señor?», preguntó el doctor Ramírez, notando la palidez súbita de Carlos. «Sí», mintió Carlos, aunque por dentro gritaba el nombre que no había pronunciado en años. Esperanza. El Hospital San Juan de Dios olía a desinfectante y desesperanza. Carlos había insistido en llevar a Sofía allí después de que el doctor Ramírez notara signos de infección en la herida. Pero ahora, sentado en la sala de espera de urgencias, se preguntaba si había cometido un error. «No me gusta este lugar», murmuró Sofía por tercera vez, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia las salidas. «Los hospitales hacen preguntas. Las preguntas traen problemas. Solo queremos que te cures». Carlos intentó calmarla, pero él mismo se sentía ansioso. La cicatriz que había visto en el consultorio del doctor Ramírez no se salía de su mente. 20 años de búsqueda, y ahí estaba,
marcada en el brazo de una niña de la calle que ni siquiera sabía su verdadero nombre. Una mujer alta, con traje gris y portapapeles, se acercó a ellos. Sofía Martínez leyó del expediente. «Ese no es mi apellido real», murmuró Sofía hundiéndose más en su asiento. «Soy la doctora Patricia Vega, trabajadora social del hospital», continuó la mujer ignorando el comentario. «Necesito hacer algunas preguntas de rutina». Carlos sintió que Sofía se tensaba junto a él. «¿Qué tipo de preguntas?» «Primero, necesito establecer la relación entre ustedes». La doctora Vega miró alternadamente a Carlos y a Sofía. «¿Es usted su tutor legal, señor Valderrama?» «Carlos Valderrama». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas bien. Los ojos de la trabajadora social se agrandaron levemente al reconocer el nombre, pero mantuvo su profesionalismo. «Entiendo. ¿Y cuál es su relación con la menor?» Carlos vaciló. No podía decir la verdad, no sin pruebas, pero tampoco podía mentir completamente. «Soy un amigo de la familia». «¿Qué familia?» Sofía lo miró con confusión. «Yo no tengo familia». La doctora Vega tomó notas rápidamente. «Sofía, ¿dónde vives actualmente?» «En ningún lado, en todos lados». Sofía se puso de pie abruptamente. «Ya me siento mejor. Podemos irnos». «Me temo que no es tan simple». La doctora Vega cerró su portapapeles. «Una menor sin tutor legal que llega al hospital con heridas necesita evaluación. Es protocolo». «¿Evaluación de qué?» Carlos sintió una alarma creciente. «Determinar si está en una situación de riesgo, si necesita protección del Estado». «No». Sofía retrocedió hacia la pared, el pánico llenando sus ojos. «No van a llevarme a ningún lado. No otra vez». «Tranquila, nadie va a llevarte a ningún lado». Carlos se interpuso entre Sofía y la trabajadora social, tomando una decisión que cambiaría todo. «Ella viene conmigo. Yo me hago responsable». La doctora Vega frunció el ceño. «Señor Valderrama, no funciona así. Necesitamos documentación, verificación». Pero Sofía ya había tomado la mano de Carlos, apretándola con una fuerza que hablaba de terrores pasados que él apenas comenzaba a imaginar. El Café del Sol era un pequeño refugio en el barrio La Macarena, lejos del bullicio del centro y de las miradas curiosas que seguían a Carlos donde quiera que fuera. Había logrado convencer a la trabajadora social de que le diera 24 horas para resolver la situación legal, pero ahora, sentado frente a Sofía con 2 tazas de chocolate caliente entre ellos, no sabía cómo comenzar. «Nunca nadie había hecho algo así por mí», dijo Sofía en voz baja, envolviendo sus manos alrededor de la taza tibia. «Decir que se hacía responsable de mí». Carlos estudió su rostro en la luz suave del café. Sin la suciedad de la calle y con el cabello limpio que se había peinado en el hospital, la resemblanza era aún más evidente. Los mismos pómulos altos que su madre, la misma forma de los ojos que él recordaba en las fotografías familiares. «Sofía», comenzó cuidadosamente, «¿te acuerdas de algo de cuando eras muy pequeña, de antes de estar en la calle?» Ella removió el chocolate evitando su mirada. «¿Por qué lo pregunta? Solo curiosidad». Sofía guardó silencio por un largo momento. Luego, como si hubiera tomado una decisión difícil, comenzó a hablar. «A veces tengo sueños. Hay un hombre con bigote que me lleva en sus hombros y una casa con un patio donde alguien juega fútbol, pero cuando despierto, no sé si son recuerdos reales o solo cosas que mi mente inventó». El corazón de Carlos se aceleró. Su padre tenía bigote y él solía practicar en el patio de la casa de Barranquilla. «¿Qué más recuerdas?» «Una canción». Sofía cerró los ojos. «Alguien me cantaba una canción sobre una niña que se llamaba Esperanza y que un día iba a volar como los pájaros». Abrió los ojos y lo miró directamente. «Suena estúpido, ¿verdad? ¿Quién le pondría ese nombre a una niña de la calle?» Carlos sintió que se le cerraba la garganta. Esa canción la había compuesto él mismo para Esperanza cuando ella tenía 4 años. «No», logró decir, «no suena estúpido para nada». «Los primeros años los pasé con una familia en Soacha», continuó.
Sofía, decían que me habían adoptado, pero nunca me trataron como a una hija. Cuando cumplí 13 me escapé. Desde entonces he estado sola. ¿Nunca trataste de buscar a tu familia verdadera? Sofía se encogió de hombros. ¿Para qué? Si realmente hubieran querido encontrarme, lo habrían hecho ya. Carlos tuvo que apartar la mirada, sintiendo el peso de 20 años de búsqueda infructuosa aplastándole el pecho. Si tan solo hubieran sabido dónde buscar, si tan solo hubieran sabido que seguía viva. Sofía, dijo suavemente, ¿y si te dijera que alguien sí te ha estado buscando? ¿Y si te dijera que nunca dejaron de buscarte? La Clínica Santa Fe era un edificio moderno en la zona rosa, muy diferente al hospital público donde habían estado el día anterior. Carlos había llamado al doctor Martínez, un genetista discreto que había trabajado con casos de identificación familiar durante los años del conflicto, y había conseguido una cita para esa misma tarde. «No entiendo por qué necesitamos más exámenes», murmuró Sofía mientras caminaban por el pasillo alfombrado. «El doctor Ramírez ya dijo que la herida estaba sanando bien». Carlos se detuvo frente a la puerta del consultorio, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Durante toda la noche había luchado consigo mismo, preguntándose si tenía derecho a destrozar la vida de esta niña con la posibilidad de una esperanza que podría resultar falsa otra vez. «Sofía», dijo finalmente, «necesito pedirte algo muy grande, algo que tal vez no entiendas ahora, pero que podría cambiar tu vida». Ella lo miró con suspicacia. «¿Qué tipo de cambio?» «Quiero que te hagas una prueba de ADN». «¿ADN?» Sofía retrocedió instintivamente. «¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente?» Carlos respiró profundo. Era el momento de la verdad, al menos parcialmente. Creo que podría ser mi hermana». Las palabras flotaron en el aire como humo, y Carlos vio cómo el rostro de Sofía pasaba por una serie de emociones: confusión, incredulidad, miedo. «Eso es imposible», susurró. «Usted es Carlos Valderrama. Usted es famoso, yo soy nadie». «Mi hermana desapareció hace 20 años. Se llamaba Esperanza. Tenía 6 años cuando se la llevaron». Carlos se acercó lentamente. «Tenía una cicatriz en el brazo, exactamente como la tuya». Recordaba una canción sobre volar como los pájaros. Sofía se tocó inconscientemente el brazo vendado. Pero eso significaría que yo... No estoy seguro de nada», Carlos se apresuró a aclarar. «Por eso necesitamos la prueba, para saber la verdad». El doctor Martínez, un hombre calvo, con lentes gruesos, los recibió con la profesionalidad de alguien acostumbrado a reunir familias destrozadas. Explicó el procedimiento mientras Sofía se sentaba rígida en la silla de examinación. «Es solo un hisopo en la mejilla», dijo gentilmente. «No duele nada». «¿Y si es positivo?», preguntó Sofía en voz apenas audible. «¿Y si realmente soy su hermana? ¿Qué pasa entonces?». Carlos tomó su mano libre, sintiendo lo pequeña y frágil que era. «Entonces significaría que nunca más estarás sola». Sofía cerró los ojos mientras el doctor tomaba la muestra, y Carlos se preguntó si estaba preparado para cualquiera de las 2 respuestas que podrían llegar en 3 días. El teléfono sonó a las 9 de la mañana del tercer día. Carlos había dormido apenas 2 horas en los últimos 3 días, y Sofía había pasado las noches en la habitación de huéspedes de su casa, más callada que nunca, como si estuviera preparándose para una sentencia. «Doctor Martínez», dijo Carlos al contestar, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Carlos, necesito que vengan a la clínica esta mañana. Tengo los resultados». La voz del doctor no revelaba nada, pero Carlos detectó algo en su tono que hizo que se le encogiera el estómago. «¿Puede adelantarme algo? Es mejor que vengan los 2. Hay cosas que necesitamos discutir». El trayecto a la clínica transcurrió en un silencio tenso. Sofía iba en el asiento del pasajero, jugando nerviosamente con los dedos de las manos, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Carlos había llamado a sus padres la noche anterior, preparándolos para cualquier resultado, pero no se había atrevido a darles esperanzas concretas. En el consultorio, el doctor Martínez tenía una carpeta manila sobre su escritorio.
Sus ojos se movían entre Carlos y Sofía con una expresión que Carlos no podía descifrar. Los resultados son conclusivos, comenzó lentamente. El análisis de ADN muestra una compatibilidad del 99.7% entre ustedes dos. El mundo se detuvo. Sofía fue la primera en romper el silencio. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, el doctor sonrió por primera vez, que Carlos es definitivamente tu hermano. Carlos sintió como si un dique se hubiera roto en su pecho. 20 años de búsqueda, de culpa, de noches sin dormir preguntándose si Esperanza seguía viva, se desplomaron sobre él en una ola de alivio tan intensa que tuvo que agarrarse del brazo de la silla. Esperanza, susurró, mirando a Sofía con ojos llenos de lágrimas. Pero ella se había puesto pálida, casi verde. No, murmuró, negando con la cabeza. No, esto no puede ser real. Yo soy Sofía, soy una niña de la calle. No soy la hermana de nadie. Lo eres. Carlos se acercó, pero ella retrocedió. No. Su voz se quebró. Si realmente soy su hermana, ¿dónde estaban todos estos años? ¿Dónde estaban cuando me pegaban, cuando tenía hambre, cuando dormía en la calle? Las preguntas cayeron como golpes, y Carlos sintió cada una como una puñalada. Porque no tenía respuestas, solo tenía el vacío doloroso de 20 años perdidos y una hermana que era una extraña. «Esperanza, mi nombre es Sofía», gritó, y salió corriendo del consultorio. Carlos se quedó allí, sosteniendo el papel que confirmaba lo que su corazón ya sabía, pero que de alguna manera se sentía como la pérdida más grande de todas. Carlos encontró a Sofía 3 horas después, sentada en los escalones de la iglesia abandonada, donde la había visto herida días atrás. Llevaba puesto su abrigo, pero había dejado atrás todo lo demás que él le había comprado, como si quisiera volver a ser solo la niña de la calle que había sido antes de que él apareciera con sus verdades imposibles. «No vine a llevarte a casa», dijo Carlos, sentándose a su lado sin mirarla. «Vine porque sé lo que se siente que te cambien la vida de un día para otro». Sofía no respondió, pero tampoco se fue. «Cuando tenía 12 años», continuó Carlos, «me dijeron que tenía talento para el fútbol, que podía llegar lejos. De repente todos querían algo de mí. Entrenadores, periodistas, incluso mi propia familia. Ya no era solo Carlos, era Carlos Valderrama, la promesa del fútbol colombiano». Hizo una pausa. A veces extrañaba ser solo un niño normal. «Esto es diferente», murmuró Sofía. «Usted al menos seguía siendo usted. ¿Y quién dice que tú no puedes seguir siendo tú?» Esta vez Sofía lo miró. Porque Esperanza tenía una familia que la amaba. Sofía no tiene a nadie. Son personas completamente diferentes. Carlos sintió un nudo en la garganta. Tal vez Esperanza y Sofía no son tan diferentes. Tal vez una se convirtió en la otra para sobrevivir, y eso no la hace menos valiosa. Un taxi se detuvo frente a la iglesia, y Carlos vio a sus padres bajarse, con movimientos lentos, inciertos. No los había llamado, pero de alguna manera habían sabido dónde encontrarlo. Su madre llevaba en las manos una pequeña maleta de cuero que Carlos reconoció inmediatamente, la caja donde guardaban todas las cosas de Esperanza. «Mamá, papá». Carlos se puso de pie. «Tal vez no es el momento». «Sí lo es», dijo su madre con voz temblorosa, acercándose a Sofía. «Hija, sé que todo esto debe ser muy confuso, pero hay algo que quiero que veas». Abrió la maleta y sacó una fotografía descolorida, Esperanza a los 5 años, sonriendo con una muñeca de trapo en los brazos. Luego otra, ella y Carlos jugando fútbol en el patio. Y otra más, Esperanza cantando en el cumpleaños de Carlos con los ojos brillantes de felicidad. «Esta eras tú», susurró su madre. «Antes de que te quitaran de nosotros, antes de que tuvieras que convertirte en Sofía, para sobrevivir». Sofía tomó las fotografías con manos temblorosas. Por primera vez desde que Carlos la conocía, lloró sin esconderse, sin disculparse, sin correr. «No recuerdo ser feliz», admitió entre lágrimas. «Entonces, déjanos enseñarte cómo», dijo.
el padre de Carlos arrodillándose junto a ella. Si nos das la oportunidad. 6 meses después, la cancha del barrio San Cristóbal bullía con los gritos alegres de 30 niños persiguiendo un balón bajo el sol bogotano. Carlos, con una gorra descolorida y una camiseta manchada de sudor, dirigía el entrenamiento de los sábados mientras observaba desde la banda a su hermana repartir botellas de agua y palabras de aliento. Sofía, que ahora respondía a ambos nombres según su estado de ánimo, había crecido 5 centímetros en medio año gracias a la nutrición adecuada y el amor constante. Aunque todavía era cautelosa con los desconocidos y guardaba su historia como un tesoro privado, había encontrado su lugar en este mundo nuevo que era, de alguna manera, también el mundo de siempre. «¡Carlos!», gritó Kevin, un niño de 8 años con rodillas raspadas y sueños enormes. «Enséñanos el regate que hacías en el Mundial». Carlos sonrió, pero antes de responder miró hacia Sofía, quien le devolvió una sonrisa pequeña, pero genuina. Era un código entre ellos. Ella le recordaba que estos niños no lo veían como el exfutbolista famoso, sino como el señor Carlos que había puesto una cancha en su barrio y que creía que todos merecían una oportunidad. «Kevin», dijo Carlos tomando el balón, «el regate más importante no es el más bonito, es el que te lleva hacia donde quieres ir». Después del entrenamiento, mientras los niños se dispersaban hacia sus casas con promesas de volver el próximo sábado, Carlos y Sofía se sentaron en las gradas improvisadas. Ella llevaba puesta una versión nueva del abrigo original. Ahora tenía 3 iguales, y leía un libro de historia que había tomado de la biblioteca. «¿Te arrepientes?», preguntó. Carlos de repente. «¿De qué?». «De haber dejado que te encontrara». Sofía cerró el libro y consideró la pregunta con la seriedad que había aprendido a darle a las cosas importantes. «A veces extraño la libertad», dijo finalmente. «Pero luego recuerdo lo que se siente dormir sin miedo, y comer todos los días, y tener gente que se preocupa si llegas tarde». Hizo una pausa. «Y me acuerdo de que la libertad de verdad no es poder irte, sino poder quedarte porque quieres». En la distancia, una niña nueva se acercaba a la cancha. Tenía unos 12 años, ropa sucia y esa mirada recelosa que Carlos había aprendido a reconocer. Sofía la vio también y se puso de pie automáticamente. «¿Tienes hambre?», le gritó a la niña, sacando un sándwich de su mochila. Carlos observó el intercambio y entendió que el círculo se había completado. El abrigo que había entregado una noche lluviosa había regresado a él, multiplicado en forma de esperanza. Y ahora, Sofía, su esperanza, se lo pasaba a otros que lo necesitaban. La primavera, después de todo, siempre encuentra la manera de llegar.